De los 3 presuntos implicados en uno de los muchos casos de corrupción que se registraron en la Secretaría de Salud durante el sexenio de Mario López Valdés, solo continuaba abierto el caso de la exdirectora de Servicios Administrativos, quien fue sentenciada a 4 años de cárcel en 2020 por la ahora fiscal Sara Bruna Quiñones. Sin embargo, recientemente, María Alejandra Gil Álvarez obtuvo un amparo a su favor que revoca la sentencia anterior. De esta manera, todos los involucrados en aquel caso quedaron impunes, en tanto que las autoridades anticorrupción quedaron evidenciadas en su incompetencia o complicidad. El pasado 30 de noviembre, la exdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría de Salud Estatal, María Alejandra Gil Álvarez, fue absuelta por un juez federal de la condena de 4 años de prisión a la que había sido sentenciada en 2020 por el delito de desempeño irregular de la función pública. Gil Álvarez era el único de los 3 exfuncionarios malovistas implicados en el caso de los contratos irregulares entregados a la empresa Herramientas Médicas, contra la que aún pesaba una condena penal y administrativa. Cabe recordar que el 31 de julio de 2018, al aceptar su responsabilidad en el desvío de 14.775.000 pesos en los servicios de salud, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez de control y enjuiciamiento penal una suspensión condicional del proceso contra el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Espuro, para evitar que pisara la cárcel, siempre y cuando cumpliera con las medidas de reparación del daño al erario, en abonos, hasta completar la mitad del monto, es decir, 7 millones de pesos. El tercer personaje involucrado por las autoridades, en este caso, fue Jaime Otañez García, exdirector de Atención Médica de la Secretaría de Salud, quien también fue absuelto por la propia Fiscalía General del Estado en junio de 2018, cuando esta dependencia, entonces a cargo de Juan José Ríos Estavillo, solicitó al juez que se retiraran los cargos en contra del exfuncionario bajo el argumento de que durante la investigación complementaria no habían encontrado evidencia contundente de su participación en la adjudicación de los contratos sin licitación a la empresa Herramientas Médicas, Sociedad Anónima de Capital Variable. De esta manera, se cancelaron las medidas cautelares contra Otañez García y se le regresó el $1.000.000 que había depositado como garantía económica tras haber sido vinculado al proceso en diciembre de 2017. De los 3 presuntos involucrados, solo quedaba el caso de María Alejandra Gil Álvarez, a quien sus abogados intentaron vender como una víctima de sus superiores jerárquicos, un simple eslabón en una larga cadena de corrupción que se aprovechó de ella para posicionarla como un chivo expiatorio. En 2016, durante el gobierno de Mario López Valdés, Ernesto Echeverría Espuro asignó de manera irregular un contrato por más de 18 millones de pesos a la empresa Herramientas Médicas, Sociedad Anónima de Capital Variable. Esta empresa había sido fundada por el propio exsecretario de Salud en sociedad con Luis Javier Salido, propietario del periódico El Debate, de acuerdo con las conclusiones de la investigación elaborada por la Auditoría Superior del Estado. El informe de la ACE señaló que la dependencia debió realizar una licitación pública. Por esas irregularidades, indicó se deben aplicar sanciones administrativas a los implicados. A partir de ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Finanzas del Estado para que se investigara a Echeverría Espuro por corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses. Como secretario de Salud y director general de Servicios de Salud en la administración de Mario López Valdés, Echeverría Espuro firmó 29 contratos por 87.2 millones de pesos, con empresas que él fundó antes de ocupar dichos cargos, y con otras que pertenecen a sus socios, Luis Javier Salido Artola e Ildefonso Salido Ibarra. En el caso concreto de Herramientas Médicas, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción implicó inicialmente tanto a Echeverría Espuro como a Jaime Otañez García y a María Alejandra Gil Álvarez, interponiendo una denuncia penal contra los exfuncionarios luego de documentar que la Secretaría de Salud contrató en 2016 de forma irregular a la empresa. El contrato llevaba la firma de los 3 exfuncionarios. Gil Álvarez habría sido la intermediaria principal para la contratación. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la ACE indicó que para dicha contratación se debió haber hecho un concurso público, en lugar de la adjudicación directa. María Alejandra Gil Álvarez inició su trabajo como servidora pública en el gobierno de Mario López Valdés, como asistente personal del exgobernador. Ella llevaba su agenda personal y pública. Posteriormente, en el año 2013, fue trasladada a la Secretaría de Salud como directora administrativa, por lo que sería la encargada de hacer las compras y contrataciones para la dependencia estatal. Al lado de Ernesto Echeverría Espuro, realizó decenas de compras y 29 contrataciones, incluyendo algunas con competencia simulada, y favoreciendo a los ex-socios del secretario de Salud, como el propio Luis Javier Salido. El 25 de marzo de 2020, luego de un largo proceso penal, de horas de audiencia y alegatos en juicio oral, Gil Álvarez
fue declarada culpable por el delito de desempeño irregular de la función pública. La jueza que llevaba el caso era la actual fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, quien en aquel momento se ganó el apodo de la jueza de hierro. Gil Álvarez había sido acusada de 2 delitos. Sin embargo, la jueza determinó que por el delito de ejercicio indebido del servicio público no había elementos suficientes en base a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Para emitir su sentencia condenatoria, la jueza determinó 2 puntos. El primero fue que se demostró que la contratación debió hacerse en un concurso de licitación pública y no una adjudicación directa. Segundo, que para hacer una adjudicación directa, el área correspondiente de la Secretaría de Salud debió hacer un estudio de mercado, en lugar de solo hacer cotizaciones con distintas empresas, algunas de las cuales incluso se sospechó de su real existencia, por lo que para la juez hubo una posible simulación. El 1 de abril de 2020, en audiencia pública, la jueza determinó el castigo contra la exfuncionaria: 4 años de prisión, 4 años de inhabilitación del servicio público y una multa por 17,519 pesos. La fiscalía solicitó el pago de 7,775,000 pesos. Sin embargo, debido a que el delito estaba considerado como no grave, la exfuncionaria no pisaría la cárcel y solo acudiría cada mes a firmar al juzgado como medida cautelar. Durante el juicio, había sido citado como testigo el propio Echeverría Espuro, pero nunca se presentó ni se localizó, a pesar de que la jueza incluso giró una orden de presentación para que lo llevaran a comparecer al tribunal. De acuerdo con dicha sentencia, la exfuncionaria participó en una adjudicación directa cuando debió haber licitado públicamente, desatendiendo los requisitos y excepciones que la norma le exigía, además de realizar los pagos de las obligaciones derivadas de ese viciado contrato, contraviniendo no solo a las leyes civiles y mercantiles que regulan las transacciones comerciales, sino faltando a la honradez, probidad y demás deberes que tenía por el cargo que ostentaba. De inmediato, los abogados de Gil Álvarez anunciaron que iban a apelar la sentencia ante la Sala Tercera del Supremo Tribunal de Justicia. En la apelación, la defensa argumentó que la jueza Sara Bruna Quiñones había iniciado el juicio sin que estuvieran presentes todos los testigos, entre ellos Echeverría Espuro. Finalmente, un juez federal otorgó el amparo número 87/2001 a Gil Álvarez, argumentando que la exfuncionaria no tuvo la culpa en la contratación irregular con herramientas médicas Sociedad Anónima de Capital Variable, pues ella solo cumplió con su deber de generar los pagos, como se le encomendó, por órdenes de sus superiores jerárquicos. El juicio, señaló el juez federal, debió haberse seguido contra Echeverría Espuro y Jaime Otañez García. Sara Bruna Quiñones tuvo que aceptar el fallo a favor de quien hace 2 años sentenció a 4 años de cárcel, en un caso que ella misma llamó justicia selectiva, pues la Fiscalía Anticorrupción, de la cual ahora es la principal responsable por ser titular de la Fiscalía General del Estado, no aportó todos los elementos para enjuiciar a los otros 2 responsables del desfalco, y solo se enfocó en una de ellas.